Estimados amigos, buenas tardes. Buenas tardes. Presentamos un saludo muy cordial a dos amigos periodistas muy afectos a la causa y les decimos con todo aprecio y cariño que bienvenidos a todos. Este es el punto de encuentro de amigos. En la tarde de hoy, siguiendo con una serie de programación que tenemos, vamos a escuchar a Andrés Zúñiga, un teniente de la Marina, hablando sobre la fe. Es una charla para personas que no poseemos la especialidad de abogado. Si es de carácter importante, pues nos va a ubicar en el contexto de lo que pretenden los magistrados de la JEP hacer con los miembros de la fuerza pública que caen en sus garras. Con ustedes, mi teniente Andrés Zúñiga. Andrés, el auditorio de unos amigos, oficiales del ejército, de la policía y dos señores periodistas muy afectos a nuestra causa y que ustedes nos conocen. Gracias, mi colega. ¿Se escucha bien? No. Bueno, a todos muchas gracias, especialmente a los de Cancún, todos los señores oficiales que se encuentran hoy acá, y a dos grandes amigos que vienen a acompañarnos precisamente a escuchar. Les voy a contar, primero pido excusas a quienes nos están viendo en la transmisión de YouTube a esta hora, porque los abogados que investigamos sobre temas como este, tenemos que comer también, ¿cierto? Porque uno de esto, de la investigación y de la academia, esto es simplemente un gusto que uno hace en horas no laborales, no extras. De salir hoy del centro de la ciudad de Medellín está un poquito complejo en el trancón. Y pues yo tengo que hacer mis actividades del ejercicio profesional. Digamos, para así corre la presentación. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a intentar con los señores oficiales, y a explicar a los señores oficiales y a nuestros dos periodistas que están acá, es una teoría que yo venía esbozando en tertulias privadas y con mis amigos, con algunos de los que estaban acá inclusive, cuando estuvimos por allá acompañando a un partido de campaña electoral, y que después de la campaña electoral, fíjense qué curioso, se nos empezó a cumplir todo. O sea, la teoría, la hipótesis se empezó a convertir en realidad, y les voy a mostrar por qué. Entonces, siguiente, les voy a explicar entonces, aquí ya muchos me conocen, pero entonces mis dos amigos, que es la primera vez que están aquí en la estación de acuerdo, digan, ¿por qué este abogado habla de esto? Porque en Medellín, digámoslo con claridad, hay 21 pregrados de Derecho. 21, imagínense pues, cuando yo estudié Derecho, y cuando muchos de nuestros amigos acá estudiaron Derecho, de los que conocemos, solamente había 4 facultades de Derecho: la de Antioquia, la Bolivariana, la Universidad de Medellín y la Universidad Autónoma Latinoamericana en su orden. La Universidad de Antioquia, que nació en 1803, la Universidad Pontificia Bolivariana en 1936, la Universidad de Medellín, que nació en 1950, y la Universidad Autónoma Latinoamericana, que nació en 1966. De esas 4 universidades, que todas nacieron por la Facultad de Derecho, para el que no lo supieran, han egresado muchísimos abogados, muchísimos. Y de ahí nacieron las otras facultades de Derecho que existen hoy en el departamento de Antioquia y los otros pregrados de Derecho. Con toda esa cantidad de abogados tenemos un problema. Hay temas que se nos vuelven como que solamente los pueden trabajar en Bogotá.
Y eso lo preocupa a uno. Uno dice, ¿por qué estos temas solamente los trabajan abogados en Bogotá? Porque es tal el nivel de centralización que no ha logrado el objetivo de la Constitución del 91, su artículo primero, que es descentralizar, que incluso temas, entonces no se requiere. Por ejemplo, para este Tribunal de Justicia Especial, pocos antioqueños, pocos egresados de estas facultades, y adicionalmente pues no va a operar aquí, sino que todos los tribunales y las salas de este tribunal van a operar en Bogotá. Lo que quiere decir que nosotros no vamos, los abogados que ejercemos la profesión acá, difícilmente vamos a poder operar en esa jurisdicción. Entonces, ahí viene a responder la pregunta, ¿y por qué este abogado? ¿Dónde se formó? ¿En qué época? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Ahí habrá que entender por qué estoy metido yo con este tema. Entonces yo he sido, pues básicamente, mire, son fotos para que tengan un poquito de cuando me conocí aquí con una cantidad de amigos. Vean, este era el soldado Úrsula, año 94, 24 años cumple el próximo 14 de julio. Sí, de haber ingresado acá, a la cuarta brigada, y después fui a la brigada 14 en el municipio de Puerto Verdillo con jurisdicción de Magdalena Medio. Después me hice mi carrera de oficial, de hace soy yo, en el buque ARC Gloria, con mi curso. Cursos de armado son muy cortitos, son muy chiquitos. Aquí ya como oficiales, esta es la base naval, esto es al interior de un submarino con los alumnos. Exactamente, estuvo el señor presidente de la República en el curso 42, yo soy del curso 108. Bueno, yo soy antioqueño, soy medellinense, tengo 41 años, soy casado por la Iglesia Católica, como católico que soy, practicante de clase media, y esta es más o menos mi familia, me formé como oficial de la Armada República de Colombia, la Iglesia de la Escuela de Padilla, oficial de la Marina Mercante, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás, y ojo a la tesis, el sufragio universal de los militares colombianos. Esta es una obsesión que yo tengo y que en algún momento tendrá que llegar al Congreso de la República ese debate con fuerza. Ha intentado llegar en algunos momentos, pero no ha llegado por la fuerza suficiente. Cursé maestría en Derecho con énfasis en Derecho Constitucional y tengo especialización en Derecho, curso también especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Antioquia. Soy fundador de la firma y esto es lo que venía haciendo ahorita, por eso llegué un poco tarde. Soy litigante, asesor y consultor en responsabilidad civil estatal, todo eso, pero soy docente universitario empleado y posgrado desde 2006 en varias universidades del país, 10 en Medellín. Soy actualmente representante de la Universidad de Derecho, soy coordinador jurídico del CEDE de Antioquia, que lo puse porque es necesario que se entienda. ¿Y usted cómo conoció los tratados o los acuerdos de La Habana? Bueno, ahí me tocó sentarme a conocer tanto el acuerdo final y después el nuevo acuerdo final. Son supuestamente dos documentos, ya se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Esta es mi experiencia en el sector público que la va a pasar. Ahora bien, vamos a explicarle a las personas lo que vinimos a ver. ¿Qué es la JEP y quién hizo la JEP? Esta es la primera pregunta que nos hicimos. Entonces, la JEP es una consagración que hizo el punto 5 y miren qué curioso. Recuerden ustedes que en los tratados de La Habana, en los mal llamados tratados de La Habana, los acuerdos de La Habana, eran 197 páginas, después se convirtieron en 203, 205. Habían 5 puntos, después fueron 6. ¿Quién recuerda más o menos, o con sinceridad, quién leyó esos acuerdos de La Habana? Mi coronel. ¿De qué era el punto 1? Si lo recuerdo. De tierra, sí señor. ¿Y el punto 2, mi coronel? ¿De qué? La seguridad. No. Punto 2 era participación política.
Entonces, para que, exacto, hagamos un barrido, mire cómo nos empezaron a engañar desde los acuerdos de La Habana, solo con los títulos. El punto 5, mi coronel que lo leyó también, ¿quién recuerda cuál era el punto 5? ¿Cómo se titulaba el punto 5? No, tierra es el primero. Era reforma agraria. El quinto, ¿cómo lo pusieron? Miren qué curioso. Lo titularon el punto sobre las víctimas. Víctimas. Pero si usted va y lo mira bien, el punto sobre las víctimas entonces tenía un 5.1.2, porque realmente la nomenclatura era bien compleja. Y ese 5.1.2 de los acuerdos de La Habana era la jurisdicción especial para la paz. Uno dice, ¿qué tendrá que ver las víctimas con la jurisdicción especial para la paz? Bueno, es el primer engaño. Meten al interior de un punto que lo nominan como víctimas, el cómo va a ser la justicia especial y que el centro de esa nueva justicia especial sean las víctimas. Así lo dijeron ellos. Una cosa es lo que dijeron, otra cosa es lo que hicieron. Bien, ¿quién escribió ese punto en específico? No todo el acuerdo, pero ese punto en específico, como es natural, lo tuvo que escribir un abogado, o varios abogados, o un grupo de abogados. Entonces lo escribió el abogado español comunista Enrique Santiago, presidente del Partido Comunista en España, y el abogado colombiano Álvaro Leiva Durán, que se dice del Partido Conservador, ¿verdad? Se dice el Partido Conservador. Pero también les ayudaron a un grupo de importantes abogados que les dijeron el grupo de Nueva York, así los denominaron. Y en ese grupo de Nueva York estaba Morten Bergsmo, él venía de la Universidad de Pekín, todavía está en la Universidad de Pekín, trabaja en China. Priscilla Hay, Estados Unidos, pregunta para ver a quién le suena conocido un señor Luis Guillermo Pérez Casas. Luis Guillermo Pérez Casas ha sido la cabeza de algo que sí puede ser que le suene conocido, el colectivo José Alvear Restrepo. ¿Listo? Ese señor se llama Luis Guillermo Pérez Casas. Carlos Alberto Luis, otro abogado, y otro señor que se llama Rodrigo Uprime. Rodrigo Uprime, entonces, es un señor que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Eso no lo cuentan casi nunca. ¿Sí? Pero, adicionalmente, hoy es la cabeza visible de un grupo que se llama dejusticia.com. Está por ahí en la red. Contratista con la Procuraduría, y fue quien demandó la elección del señor ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, abogado de la Universidad de los Andes, hijo de un gran jurista que se llamaba Leopoldo Uprime. Entonces, respondimos a la primera pregunta: ¿qué es y quién hizo la JEP? Ahora bien, ¿para qué la hicieron? Una cosa es el supuesto y otra cosa es la realidad. Supuestamente, ¿para qué la hicieron? Para que nunca se les olvide los 4 puntos que siempre tendríamos que buscar en algo que han llamado a nivel mundial la justicia transicional. En la justicia transicional siempre hay 4 puntos. Aquí en Cafarnaúm, en cualquier país del mundo, en Ruanda, en cualquier país africano, en Chile, en Argentina, en Alemania, en Serbia, en Bosnia, Herzegovina, en cualquier país donde tenga que operar una cosa que se llama justicia transicional, que es justicia no la ordinaria, que se le aplica a todo el mundo, sino una justicia para acabar un conflicto. Siempre hay 4 puntos básicos. ¿Cuáles son? Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso se ha ido decantando con el tiempo. Eso no es que siempre lo hayamos sabido, se ha ido decantando con el tiempo, de acuerdo pues, a los conflictos que han ido pasando y a las cosas que se han ido viendo en el mundo. Entonces, miremos eso.
El supuesto es verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Para eso se hace ese tipo de justicia transicional. Ahora bien, en la realidad tiene dos objetivos básicos y lo hemos ido demostrando con el tiempo. Antes eran las hipótesis que no nos creían, donde nos acusaban de guerreristas, nos acusaban cuanto epítetos se quisieron inventar, nos dijeron. Pero hoy estamos comprobando que los dos objetivos básicos de esto eran: uno, la impunidad del grupo llamado FARC, y dos, ¿sabe qué no, mi coronel? La persecución de un gobierno y de civiles que desenmascararon a quienes estaban imponiendo las ideas del Foro de San Pablo aquí. Para lo cual se utilizan los militares y los policías de Colombia. Pero es un instrumento, no son un fin, son un medio para llegar a. Se los voy a probar. Entonces, para entender qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo primero que habrá que entender es ¿y qué es una jurisdicción? Entonces, como lo anuncié desde antes, esto es una charla para no abogados. Entonces, lo que hoy hay que entender es, hay una constitución en 1991, y esa constitución la hicieron 74 personas más bien, elegidos por el pueblo durante 6 meses. Se reunieron desde diciembre del año 90 hasta hoy, hace, ¿cuánto? 27 años, hoy día. Hoy estamos cumpliendo 27 años de la Constitución de 1991. Que sea esto un homenaje a esa Constitución. El 4 de julio de 1991 nació a la vida la Constitución del 91. ¿Listo? Entonces, esa Constitución, ¿cómo quedó? Básicamente una Constitución, y como la de Colombia, tiene dos partes. Una parte dogmática, donde tiene consagrados todos los derechos. Derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos... Les explico qué son derechos de primera y de segunda, muy rápidamente, porque somos una clase de derecho constitucional. De primera generación, los que se asignan a los derechos humanos. Esos que se pueden pedir por tutela. ¿Sí? Derechos de primera generación, derechos fundamentales. Y derechos de segunda generación, ¿cuáles serían? Los llamados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos de segunda generación, derechos colectivos. Entonces, todos los derechos están consagrados en la parte dogmática de la Constitución. Más o menos, hasta el artículo 87, 88. Más o menos. Pero lo fundamental está del 11 al 41. ¿Es? Primera generación. También habrá de tercera, por eso es una clase de derechos. Y la parte orgánica, que es cómo se organiza el Estado. Cada constitución organiza el Estado pues como quiere. ¿Por qué? Porque las constituciones son la foto de un momento histórico. ¿Y qué es lo que dice la parte orgánica? Vea, vamos a diseñar una estructura constitucional de esta forma. Vamos a tener un Congreso que se va a llamar Senado y Cámara, que van a integrar tantas personas. Vamos a tener unas cortes, una se va a llamar de esta forma, una se llama Corte Constitucional, otra se va a llamar Consejo de Estado, otra se va a llamar Corte Suprema de Justicia, otra se va a llamar Consejo Supremo de Justicia. Eso es básicamente lo que dice una Constitución. Dos cosas, una Carta de Derechos, en la parte dogmática, y dos, el edificio constitucional, cómo queda armado. ¿Ves? Hoy tenemos 27 años con esta estructura, ha sido un poco modificada, tiene un poco más de 40 reformas a la Constitución. Esas reformas a la Constitución se llaman actos legislativos. ¿Quién tiene la primera opción, por decirlo así, de cambiar la Constitución? El Congreso. Cosa importante que la gente no entienda. Cuando usted vota por congresistas, ellos tienen una facultad y es modificar la Constitución. No es tan fácil como hacer una ley que son 4 debates, sino que son 8 debates. Les tiene que ser un poquito más difícil cambiar la Constitución que hacer una ley cualquiera. Muy bien. Ahora bien, viene la primera premisa que hago yo. Y entonces nos están vendiendo hace rato todos los medios de comunicación e incluso
el candidato que acaba de perder las elecciones presidenciales y todos sus seguidores le andan vendiendo a todo el mundo que el NAF o nuevo acuerdo final de noviembre de 2016, al que le dicen el acuerdo del Teatro Colón, nos llevan vendiendo a hacer una cantidad de medios de comunicación y ellos y las redes sociales que eso es inmodificable, que porque eso ya quedó en la Constitución y que eso no lo mueve nadie. Viene una pregunta que yo les hago como profesor de Derecho Constitucional. Cuéntenme en qué parte de la Constitución, si en la dogmática o en la orgánica, quedó incorporado el nuevo acuerdo final. Porque adicionalmente dice que es transitorio. Les dice que es transitorio por 3 periodos presidenciales. Bien. Pero yo no encuentro si esto modifica la parte orgánica o si esto modifica la parte dogmática. Si esto asigna más derechos a algunas personas que a otras, o si esto crea unas nuevas organizaciones. Hagamos de cuenta de 2017, pero es que había otro que era el acto legislativo 01-2016 que era fast track. Ahí tenemos el problema. Los profesores de Derecho Constitucional tenemos un problema grande y es no sabemos cómo enseñar eso. Es que el acto legislativo 01-2017 habla de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no habla de... No hay ningún acto legislativo en este momento, mejor dicho, que incorpore todo el nuevo acuerdo final, o sea, los 6 puntos, a la Constitución. No existe. Entonces uno dice, explíquenme, ese es el debate. Hay un pedacito que se llama Jurisdicción Especial para la Paz, que hay que crearla y meterla acá en la parte orgánica. Miremos a ver cómo es que es la cosa. ¿Por qué? Porque lo que hay que preguntarse es ¿y dónde la van a meter? Ese pedacito que ustedes dicen que se incorporó a la Constitución mediante actos legislativos. Adicionalmente, con actos legislativos que están demandados desde la Corte Constitucional. Entonces viene, sigamos. ¿Cómo se organiza el Estado colombiano? Vamos a pasar muy rápido por acá. Ustedes son personas mayores que lo entienden muy bien, creo que todo lo tienen absolutamente claro. Nosotros tenemos unas ramas y unos órganos. Las ramas son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y los órganos son órganos de control, como la Procuraduría de Contraloría, órganos electorales, como el Consejo Nacional Electoral y la Administración Nacional de Estado Civil, y órganos autónomos, como el Banco de la República, las universidades públicas, las corporaciones autónomas regionales. Antes, la Comisión Nacional de Televisión y todavía la Comisión Nacional del Servicio Civil. Son órganos autónomos. Entonces, eso es lo que está descrito en la parte orgánica de la Constitución del 91. Si me hacen preguntas, no terminamos nunca. Estas son las ramas. ¿Listo? Yo entiendo la calidad de periodistas, pero esperemos hasta que terminemos y las van a anotar, que no todavía juiciosos copiar. Entonces, miren, las ramas legislativas la acabamos de elegir nuevamente el 11 de marzo pasado, quedó con un partido mayoritario que no lo era. En el Senado quedó una mayoría, y en la Cámara quedó otra mayoría muy igual a la del Centro Democrático, que es la del Partido Liberal. La rama ejecutiva, presidente, gobernadores, asambleas y alcaldes consejos. Para que no se confundan. Tipsito de eso de profesor. La gente confunde que las asambleas son legislativos y los consejos. No, esto es ejecutivo y esto es ejecutivo. El único legislador que hay en Colombia se llama el Congreso de la República. ¿Sí? Y la rama judicial está compuesta de las altas cortes y la fiscalía, los tribunales y los jueces. Vamos a enfocarnos para entender la Jurisdicción Especial para la Paz que venimos a mirar hoy en una disertación para no abogados en la rama judicial. ¿Les parece? Seguimos. Caramba, no se mueve. Muy bien. La rama judicial es ese, como se los dije ahorita. Desde la rama judicial, ¿cómo quedó consagrado en la Constitución? Desde el artículo 28 en adelante, dice, vean, vamos a tener una rama judicial. Pero la rama judicial va a contar con 4, las han denominado así, más los medios de comunicación que la propia academia, altas cortes. Entonces, una es la Corte Constitucional, 9 magistrados, ¿cierto?
elegir. Sí, porque antes era una sala constitucional que hacía parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Esto era una sala de acá y pasó a ser otra corte. O sea, dejó de ser una hija de la Corte Suprema para pasar a ser una hermana de la Corte Suprema, aunque se cree la mamá de todos. Esa es la verdad. La pasa que la Constitución no dice eso, pero ellos le hacen creer a la gente que sí lo son. Esta es la Corte Constitucional. ¿Qué se hace en la Corte Constitucional? Entonces, se evalúa la exequibilidad o inexequibilidad de las normas. ¿Cómo así? Se evalúa si las normas son acordes a la Constitución o no son acordes a la Constitución. Eso es lo primero. Y adicionalmente es el órgano de cierre de las tutelas, que todos ustedes conocen. ¿Sí? O sea, las violaciones de derechos fundamentales, la última instancia, las hacen acá, Corte Constitucional. ¿Hasta ahí están entendiendo o estoy muy florido como abogado? Muy bien. El Consejo de Estado. Acá es donde básicamente me toca trabajar a mí casi todos los días, en esta jurisdicción. Esta es la llamada jurisdicción de lo contencioso administrativo. O sea, acá se llevan las demandas en contra del Estado en cualquiera de sus modalidades. Bien del Estado-Nación, bien del Estado-Departamentos, bien del Estado-Municipio. Y todas sus entidades descentralizadas. Muy bien. La Corte Suprema de Justicia, que tiene básicamente tres salas: una sala civil, que es donde se dirimen los conflictos civiles; una sala penal, que es donde se dirimen los conflictos penales, últimas instancias, ¿no? Y la sala laboral, donde se dirimen los conflictos laborales. Esas tres salas las tiene la Corte Suprema de Justicia. Hay una jurisdicción de tierras que termina también allá. Hay una sala de justicia y paz que la creó la ley 975 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006 por allá. ¿Para qué? Para desmovilizar. Ojo, no para desmovilizar solamente los mal llamados paramilitares, para desmovilizar a cualquiera que se quisiera desmovilizar. Lo que significa que, según la ley 975 de justicia y paz, ahí también se desmovilizaron más de 8.000 guerrilleros. Y con esa misma ley se podrían seguir desmovilizando sin ningún problema. Pero esa ley no le sirvió a la FARC cuando fue a negociar con este gobierno que está terminando. ¿Y por qué pongo acá en rojo la justicia penal militar? Porque evidentemente, aunque opera el Ejecutivo, un error que me parece a mí, después de finalizar en el Tribunal Superior Militar de Bogotá, se puede apelar las sentencias de la justicia penal militar en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la última instancia que tiene la Corte Suprema, la justicia penal militar. La gente casi no sabe eso. Se le puede llevar aquí un juzgado de instancia, llega hasta el Tribunal Superior Militar, y si el Tribunal Superior Militar fallaron en contra del que sea, y usted no está de acuerdo con ese fallo, usted apela y va a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Última instancia. ¿Listo? A esto es a lo que se le dice jurisdicción ordinaria, y a esto se le dice jurisdicción de lo contencioso administrativo, y a esto se le dice jurisdicción constitucional. Ahí van tres altas cortes, como las han denominado. Hay otros que lo están intentando acabar hace rato, pero no han podido. Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué hacen en el Consejo Superior de la Judicatura? Básicamente dos cosas. Una, son los que administran toda la rama judicial, estos cuatro. ¿Cómo se administran? Ellos son los que gestionan edificios, papelería, todo para que esto funcione. Es una sala administrativa. Y la otra sala es una sala disciplinaria. ¿Para quién? Para nosotros los abogados, para los jueces y para los fiscales. Nosotros los abogados somos los únicos profesionales que tenemos una alta corte para nosotros, porque pues nuestro trabajo es bastante delicado. Pero nos pueden disciplinar allá con una ley propia. Y la Fiscalía General de la Nación, que es el ente acusador. ¿Qué hace la Fiscalía? Acusa, primero investiga y después acusa. ¿Ante quién? Ante la jurisdicción ordinaria. Esta y esta están conectados. Fiscalía y la jurisdicción ordinaria en la línea penal. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido cómo funciona la rama judicial? Muy bien.
Viene una pregunta grande. La pregunta es, ¿y si este es el diseño de la Constitución del 91 según los artículos 116 y 228 y siguientes? Les hago una pregunta. Si quedaron incorporadas la JEP mediante el acto legislativo 01-2017, ¿dónde metieron la JEP? ¿En cuál? Esa es la pregunta. ¿Cómo quedó? ¿Como otra hermana aquí? Pero cuando usted lee bien lo que escribieron, usted ve que esa JEP quedó más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque ni siquiera la Corte Constitucional, ese es diseño inicial, tenía como objetar mediante tutelas a la JEP. Por eso les digo, inicialmente el diseño era para ponerla por acá. Eso no dice, no, espera un momentico, ahí sí brincó todo el mundo. ¿Quiénes brincaron? Los que no brincaron nunca durante el debate del sí y el no. Los que apoyaron supuestamente los diálogos de paz. ¿Quiénes? Todos estos magistrados, todos se fijaron con el gobierno nacional, pero cuando se dieron cuenta y les llegó la Jurisdicción Especial para la Paz y ya la leyeron, dijeron, espérate un momentico, que ahí sí no me cuadra. Entonces ahí les dijimos nosotros que siempre habíamos estado en desacuerdo, ahora sí leyeron. Es que parece ser que no habían leído el punto 5.1.2. Ya cuando lo leyeron empezaron todos a echar patas. Muy bien, y la Corte Constitucional empezó a ponerle cortapisas a eso. ¿Mediante qué? Mediante demandas. Esas son demandas en acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, la que interpuso encabezando un senador que nadie conocía, que se llamaba Iván Duque Márquez. Ese senador interpuso una demanda con todos los de su partido y efectivamente le puso cortapisas al acto legislativo 01-2016, que era el fast track. ¿Para qué era ese fast track? Para evitarse todo lo que hace esta gente. Es decir, esto me lo voy a pasar por la galleta, esta ley no me aplica y necesito fast track, o sea, que no se me demoren tanto las normas que necesito para la paz. La mitad, vía rápida, había que votar en bloque, no se podía objetar. O sea, eso era la norma que llevara el gobierno nacional al Congreso, tenía que pasar por el tubo, derechito, nadie la podía tocar. La Corte, cuando se da cuenta de eso, dice así: no, espérate un momentito, que tampoco está allá. ¿Por qué? Porque ahí ya estás sustituyendo el espíritu del constituyente primario del 91. Así le dicen a eso, un juicio de sustitución de la Constitución. Y si usted va a sustituir al constituyente primario, ya no lo puede hacer porque entonces ya esa es otra constitución. Muy bien. ¿Hasta ahí está entendido lo que está pasando? Seguimos con la pregunta, ¿cierto? Esta es la pregunta. ¿Y dónde está la JEP? ¿Por qué? Seguimos sin encontrarla dentro del ordenamiento de nosotros. ¿Dónde la pusieron? En el edificio, ¿quedó de qué? ¿Quedó en el mismo piso que estos? ¿Quedó en un piso superior? ¿Quedó en un piso inferior? ¿Quedó en el sótano? ¿Cómo la metieron? La pusieron en el techo. ¿Cómo fue eso? Entonces, ahora nos empezamos a devolver y vamos a entender ciertas cositas. Miren, lo trato de hacer muy dinámico. Aquí casi todos fueron militares y policías. Voy a hacer el ejemplo pero usted es civil porque usted no hizo carrera. Ellos hicieron carrera militar y policial y usted prestó servicio. Pero usted es civil y usted es civil. Voy a hacer el ejemplo con ellos dos. Y creo yo que ya con todos acá, todos somos civiles. Lo que pasa es que los que fuimos militares tenemos un problema. Es que el haber sido implica cosas. ¿Cierto? Seguir siendo. Esa nunca se quita. Ajá. Entonces miren pues el tema. Para los que son civiles y han sido civiles toda la vida, miren, ¿cómo funciona el sistema penal? Para usted y para mí. Hay una constitución que consagra un sistema, hay una ley que se llama Código Penal, que es la ley 599, y hay otra ley que se llama Código de Procedimiento Penal.
Entonces la pregunta es, ¿y qué diferencia hay entre un código penal y un código de procedimiento penal? Como es para no abogados, entonces yo me dispongo a explicar. Código penal, el que le quite la vida a otra persona en prisión, de tanto a tanto. ¿Qué hace un código penal? Consagra y tipifica delitos. ¿Listo? Dice, estas conductas en este país se van a criminar, se van a castigar con tanta pena. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hace un código penal. Decir qué conductas en ese país se acriminan. Les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan un poquito más rápido. Por allá en el año 79, hasta el año 79, en Colombia, ser bígamo era un delito. ¿Cómo así? Si usted se casaba una vez, se volvía y se casaba otra vez, sin separarse, a usted lo podían meter a la cárcel. Imagínese eso. Yo conocí bastantes y no pagaron cárcel, ¿cierto? Y no pagaron cárcel. Pero mire, hasta ese momento, la sociedad colombiana tenía que en el Código Penal colombiano, que era de 1936, la bigamia era un delito. Ya después no fue más delito. Hasta ahí están entendiendo. Del 80 para acá. Con el código del 80, entonces ya dejó de ser. Pero hay cosas que se van volviendo delito y que antes no eran delito. ¿Sí? Hay unas que antes eran delito y ya no lo son. Y al revés, hay unas que no eran delito y después se convierten en delito. Por ejemplo, la evasión de impuestos. A nadie metían a la cárcel por evadir impuestos antes. Ahora meten a la cárcel por evadir impuestos. Hay países en los que siempre ha sido delito eso, ¿cierto? En Colombia, uno va viendo que esto va avanzando hacia allá. ¿Por qué? Pues porque el Estado necesita proteger sus finanzas y su hacienda pública. Entonces, para los civiles, la ley penal, el código penal es donde están tipificados los delitos. ¿Y el código de procedimiento penal cuál es? El que le dice cómo le van a aplicar el código penal. ¿Cómo así? Le dice, si a usted lo van a capturar, lo tienen que capturar en estas condiciones. Si el juez lo va a juzgar, le va a hacer una primera intervención, la primera audiencia tiene que ser así, tiene que tener estas garantías, tiene que tener este abogado. Usted solamente puede durar tanto tiempo detenido sin que le hagan eso. Después ir a una segunda instancia, a una segunda audiencia. Después a una tercera audiencia, después a una cuarta audiencia. Tiene usted una segunda instancia. Entonces, para que vayamos entendiendo, lo primero es, el Código Penal están tipificadas las conductas y el Código de Procedimiento es cómo le van a aplicar la ley penal. ¿Listo? Por eso es sustancia en el penal y procedimiento en el procedimental. Nosotros tenemos dos códigos. A este código 906 es el al que le han dicho SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio. Antes nuestro sistema no era así y esto llegó en el año 2004 más o menos a nosotros. ¿Listo? ¿Hasta ahí están entendiendo? Muy bien. Ahora, el ordenamiento jurídico G para combatiente. Entonces ellos dijeron, no, es que a mí no me puedes juzgar con las normas normales, como si yo fuera un ciudadano del común. Dice, pero yo ahí en el Código Penal veo que están las conductas de rebelión, asonada, terrorismo, todas las que ustedes cometieron, acceso a carnal violento, hurto agravado, todas las conductas que ustedes cometieron cuando supuestamente decían que eran guerrilleros están ahí en el Código Penal. ¿Por qué no lo voy a poder juzgar así? Entonces, ¿para quién son esos tipos penales si no son para ustedes? Por ejemplo, rebelión asonada. No, a mí no me sirve así. Entonces, yo estoy negociando y si estoy negociando, me tienes que armar una ley especial para mí. A eso fue que accedió este gobierno que está saliendo. Les dijo, listo, hagámosle una ley especial pues para ustedes. Y esa ley especial es el acto legislativo 01/2017. Jurisdicción Especial para la Paz.
bajando de los acuerdos de La Habana el punto 5.1.2. Dijeron, como nos comprometimos en el 5.1.2, que vamos a hacer una jurisdicción especial, entonces hay que volverle un acto legislativo para modificar la Constitución de Colombia. Ahí está, acto 01, acto legislativo 01 de 2017. ¿Qué es un acto legislativo? Es la forma de reformar una Constitución. ¿Listo? Repetimos, de los cuales llevamos más de 40. En 27 años que estamos cumpliendo hoy, llevamos más de 40 modificaciones a la Constitución. Mira pues. La ley 1820, ¿qué es? Fue lo primero que pidieron, porque si no, ustedes no iban a firmar, ustedes no iban a hacer nada, no se iban a desmovilizar. Si se acuerdan. ¿Se acuerdan que presionaron mucho para que saliera una ley? ¿Sabe cuál es la ley? No está en el estatutario ni siquiera. Esta ley 1820, ¿sabe cuál es? La ley de amnistía, indulto y tratamiento especial. Entonces, ¿por qué lo pongo yo en forma de pirámide? Porque el ordenamiento jurídico es así. Arriba la Constitución y abajo de la Constitución están las leyes y abajo de las leyes están los actos administrativos, después las sentencias, después los contratos y los actos unilaterales. Bienvenidas. Voy a seguir mientras me hagan el control. Entonces, esto es básicamente lo que termina pasando. ¿Por qué es así? Porque los ordenamientos jurídicos tienen que tener lógica. ¿Y qué es la lógica? Que la Constitución es norma de normas, que la hace una Asamblea Nacional Constituyente, y las leyes las hacen los congresos. El desarrollo de la Constitución. ¿Cómo así? Me preguntarán ustedes, entonces yo les diré. Ninguna ley que haga el Congreso puede estar en contra de la Constitución. ¿Listo? ¿Es entendido? Ningún acto administrativo que expida cualquier autoridad, generalmente el Ejecutivo, podrá estar en contra ni de la ley ni de la Constitución. ¿Vieron la lógica jerárquica que esto tiene? Una resolución o un decreto del presidente no puede ir en contra de una ley del Congreso y esta a su vez no puede ir en contra de la Constitución que hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Si los colombianos todos entendiéramos esto, no nos pasarían tantas cosas. Y cuando un decreto o una resolución o cualquier otra cosa, una ordenanza o un acuerdo, van en contra de la ley o van en contra de la propia Constitución, ¿qué hay que hacer con ese acuerdo, ordenanza, resolución o decreto? Demandarlo. ¿Para qué? Para que salga del ordenamiento jurídico. ¿Quién hace eso? Oficinas como la mía. Eso es lo que yo hago casi todos los días. Mirar cómo alcaldes, por ejemplo, no sé, es que Vigado en este momento, violando las prohibiciones que trae la ley y la Constitución, sacaron un decreto prohibiendo el pandillero hombre. ¿Se dieron cuenta o no? Si usted prohíbe el pandillero hombre, entonces también tiene que prohibir el pandillero mujer. Porque si no, entonces es discriminatorio. Principio de igualdad. Porque usted lo que está diciendo entonces es que en ese municipio los hombres son malos, pero las mujeres no. Por el simple hecho de ser hombre. Está haciendo una discriminación. Entonces, le hago una pregunta que entonces eso que pidió el presidente ahora que se pueda titalizar para él, el presidente titaliza con responsabilidad permanente. me toca leer el decreto, mi coronel. No lo conozco. Uno primero lee el decreto, lo analiza, mira si tiene algún vicio el decreto, y si tiene algún vicio, lo demandamos. Pero es que ya se en contra de la Constitución. Sí, pero los actos administrativos tienen una cosa que es muy interesante porque si no se caería todo el sistema y se llama principio de presunción de legalidad. Todo lo que expidan las autoridades se presume legal. No quiere decir que lo sea, pero se presume legal.
hasta tanto que o lo revoque la misma autoridad, o lo derogue, o lo nulite un juez de la República. La justicia, coronel. la justicia especial para tanto decime culpabilidad de Permítame terminar. Entonces, seguimos preguntándonos, ¿dónde está la justicia especial para la paz? Hoy es que la justicia especial para la paz, un acto legislativo 01/2017. Ah, sí, pero es que ahí no dice el detalle de nada. Porque cuando un acto legislativo modifica una constitución, les voy a poner el ejemplo de que es un acto legislativo, de que hace una ley y de que hace un acto administrativo. El acto legislativo puede decir: la casa queda en la... ¿Esto es qué calle? 50 por la 77. En la 77 con Colombia. No dice nada más. Eso dirá el acto legislativo. ¿Qué tiene que hacer la ley cuando lo regula? Cuando regula ese pedacito de constitución. Ir un poquito más al detalle. Entonces dice, sí, es una casa de 2 pisos que se utilizará para la Asociación Colombiana de Oficiales en Efectivo ACORE. ¿Listo? Fue un poquito más al detalle. Ahora, ¿qué hace el acto administrativo? Ya no regula, sino que reglamenta. Va más al detalle y dice, efectivamente, tendrá baño para hombre, baño para mujer, tendrá una capacidad más o menos de esto, cabrán tantas personas, ¿cierto? Será dirigida por tal persona, y así. Entonces, ¿qué es lo que se va logrando? Lo que se va logrando es el nivel de detalle hacia abajo. ¿Va quedando claro el tema? Aquí se hacen las líneas generales de cualquier cosa y aquí se va dando el detalle. Las leyes tienen una característica especial, y es ¿cuál? Las leyes son generales, impersonales y abstractas. Pónganme atención, generales, impersonales y abstractas. Y en ese orden de ideas, uno tiene que entender que si es general, impersonal y abstracta, no puede dar el nivel de detalle que se requiere. Por eso después vendrán los decretos y las resoluciones a darle el detalle que se necesita. ¿Hasta ahí están entendiendo? Muy bien. Sigamos. Casi todos los que están aquí sentados tuvieron eso. Una justicia penal militar y policial. Porque para los que no lo saben, el Código Penal Militar, así no lo digan así, es Código Penal Militar y policial, porque le aplica a toda la fuerza pública de Colombia. Fíjense pues, la gente no sabe eso, la gente no entiende eso. ¿Dónde se diferencian policías y militares con respecto a la reglamentación? En las leyes disciplinarias. Los militares teníamos la ley 873, 836, y los policías tenían la ley 1015, en lo disciplinario. Pero en lo penal es la misma ley. Hoy, ¿cuál es el Código Penal Militar? La ley 1407, hoy. ¿De dónde surge esa ley 1407? Del artículo 119 de la Constitución y del artículo 220 de la Constitución, que consagraron que Colombia iba a tener una justicia especial. ¿Cómo qué? Como todos los países del mundo que tienen fuerza pública. Eso no nos lo inventamos nosotros, que es lo que intentan venderle a mucha gente. Ay, pero ¿por qué tienen que tener una justicia penal militar? Porque cualquier país que tenga fuerzas armadas necesita una normatividad especial. ¿Por qué? Porque se manejan armas, porque se maneja un contexto distinto, y en ese contexto distinto necesitan normas distintas. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Y los actos administrativos que surgen de la ley. Por ejemplo, te la preguntarán, ¿y cuáles son los actos administrativos que pueden surgir de esta ley? Una boleta de libertad.
Es un acto administrativo que tiene que ir acorde con esta ley, con esta disposición constitucional. Una autodetención en la justicia penal militar. ¿Listo? Un traslado de una unidad militar a un CMP, Centro Militar Penitenciario, es un acto administrativo. ¿Listo? ¿Están entendiendo que es un acto administrativo? Porque un acto administrativo, aunque pueden haber generales, la regla general del acto administrativo es que es personal y concreto. Cuando ustedes ascendieron a tenientes coroneles, a subtenientes, a guardiamarinas, a tenientes de corbeta, a tenientes de fragata, ascendieron mediante actos administrativos. ¿Me acuerdan? Que los leían en plena ceremonia. El ministro de Defensa Nacional en uso de sus facultades legales y consideraron que mediante resolución y ley, resuelve, artículo 1, nombrar como subteniente de la Policía Nacional al señor Luis Javier Velázquez, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acto administrativo. Un decreto es un acto administrativo. El traslado. Sale trasladado para la unidad tal. El subteniente Betancourt Llanos Augusto. Subteniente de infantería. ¿Listo? Eso es un decreto, eso es una resolución, eso es un acto administrativo. Muy bien. Las condecoraciones son mediante acto administrativo. Casi todo es un acto administrativo. El grueso de las normas son actos administrativos. ¿Por qué? Porque una ley es muy difícil de sacar. Una ley tiene 4 debates, tiene que ir al Congreso, lo tienen que entender los senadores, lo tienen que entender los representantes de la Cámara. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, la pregunta que viene es, ¿y si los militares y policías tienen justicia penal militar? ¿Te cuentan de que me los iban a meter acá en la Jurisdicción Especial para la Paz? Eso es lo que nadie entiende. Oye, no, búsqueme mi justicia especial. ¿Por qué? Porque realmente esta justicia tiene una cantidad de cuestionamientos desde su propio origen. ¿Cómo así? Desde cómo eligieron y quién eligió los magistrados que están integrando el tribunal. Gente abiertamente con animadversión hacia las Fuerzas Armadas de Colombia, con nombres propios, pueden investigar la hoja de vida de cada una de ellas. Incluso diciendo mentiras, que ahorita cuando termine la charla les voy a mostrar cómo una magistrada de ese tribunal en ese momento estaba contándole mentiras a la prensa, al tiempo, y la acaban de desmentir hace una hora, diciendo que habían decretado las libertades, cuando no era cierto, diciendo que había militares que se habían acogido a la justicia penal de la paz, cuando no era cierto. ¿Qué es lo que ha pasado con esta justicia? Pues obviamente los mandos actuales, cumpliendo las órdenes de quién, pues de sus jefes, porque hoy, 4 de julio del 2018, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas se llama Juan Manuel Santos Calderón, les dio una orden de ir a promocionar este ordenamiento jurídico al interior inclusive de los centros militares penitenciarios. Ese es el problema. Cree uno que no es correcto hacer eso porque eso es involucrarse en política. Eso sí es deliberado. Pero bueno, estaban cumpliendo esa orden del propio presidente de la República, que es quien los puede sancionar. Aspiro y espero que entonces ahora no lo vayan a sancionar por estar cumpliendo esa orden después. Pero, o el ministro le dio la orden, que también es su jefe, y el civil. Acá entonces, ¿qué fue pasar? Tenían 3 tipos de personas, por eso ya puse para combatientes. Aquí estaban los integrantes del grupo que estaba negociando, FARC, los miembros de la fuerza pública, 2, y 3, los civiles que hubieran estado involucrados en el conflicto. Con el tiempo sacaron los civiles y quedaron como que ellos solamente van a la jurisdicción voluntariamente, si se quieren presentar. Obviamente nadie se va a presentar. ¿Cierto? Pues posible que usted es un empresario, lo están extorsionando
Usted está pagando la vacuna y entonces usted se ve involucrado en la paga de la vacuna, porque si no pagaba la vacuna, no lo mataba. Entonces, ¿quién me explica eso? Sacaron los civiles. Ahora bien, siguieron la mal llamada guerrilla de la FARC y los miembros de la fuerza pública. ¿Qué pasó con las elecciones de mayo y de junio? Una promesa de campaña del presidente electo Iván Duque era excluir a los miembros de la fuerza pública de esta jurisdicción. Lo dijo en toda la campaña, está en todos los planes de campaña. ¿Por qué? Porque a eso se comprometió. Cuando él gana, ojo, a hoy las mayorías en el Congreso siguen siendo santistas, ¿o no? Sí. Es que no se ha posesionado el nuevo Congreso. Y son los mismos 20 senadores del Centro Democrático. Ah, pero es que ya hay un presidente electo. Entonces que hicieron una cantidad de congresistas. Se voltearon. Y empezaron a decir, yo no puedo entrar en desgracia con el nuevo gobierno. ¿Qué necesita que le vote? Y como el presidente electo había dicho en campaña que iba a sacar a los militares, que necesitaban sacarlos de esta jurisdicción. ¿Por qué? Porque no podía igualar a los terroristas con los héroes de la patria. Se empezó a cumplir. ¿Por qué? Porque aquí en la ley sustancial, que es la estatutaria, ojo para que lo entiendan, la ley sustancial, así como el Código Penal de nosotros, la estatutaria, ¿dónde está en este momento? En la Corte Constitucional. No ha salido de una evaluación. ¿Por qué? Porque las leyes estatutarias tienen un control previo a la sanción del presidente. Previo. ¿Y eso qué significa? Que no son leyes de la República hasta que la Corte no diga esa ley está bien hecha y es exequible. Como esa ley está en veremos sustancial estatutaria, mire que ni siquiera tiene número. Es una ley sustancial estatutaria que está en veremos en la Corte. ¿Qué dijo el candidato y el Partido Centro Democrático? Dijeron, hombre, ¿cómo van a sacar el código procedimental de la JEP si la sustancial no ha salido? Si el código penal todavía no se sabe cómo va a quedar, ¿cómo van a sacar el código de procedimiento penal? Entonces ellos hicieron la misma analogía. La Corte dijo que sí podía el Congreso. Ojo, una cosa es que la Corte se pronuncie mediante un comunicado de prensa y otra cosa es ¿qué le está pidiendo? Entrégueme el fallo. ¿Por qué? Es que no hay fallo. Cuando usted saque la sentencia, entonces miramos a ver cómo quedó la estatutaria y de ahí sacamos la procedimental. Pero mientras tanto, yo sí les voy a decir algo, se lo dijo la senadora Paloma Valencia. Lo primero, para poder que nosotros le votemos su código de procedimiento, es que me saque a los militares de la gente. Y no es que me los saque, es que no me los trate en la misma sala que va a tratar a los narcoterroristas de la FARC. Entonces me hace un favor y les arma una sala especial para ellos, y dos, les va a dar 1 año y medio para que ellos decidan si se acogen o no se acogen a la JEP. Entonces viene la pregunta válida y legítima de ustedes. ¿Y por qué 1 año y medio? Porque en 1 año y medio pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya se salieron los civiles. ¿Qué estamos intentando? ¿O qué está intentando el Partido Centro Democrático? Sacar los militares y los policías. ¿Ustedes quieren un tribunal de JEP? Sí, lo van a tener. Ahí está el acto legislativo. ¿Pero a quién van a juzgar en el tribunal de JEP? A la mal llamada guerrilla de la FARC. Júzguenlo usted. Ah, pero es que así no les sirve. Y aquí viene el quid del asunto. ¿Por qué no les sirve? Porque el verdadero objetivo, como se los había mostrado desde acá, era, la realidad era impunidad para ellos y castigar a un personaje vía militares, vía los militares. Ojo, es la teoría, la hipótesis que está cumpliendo en ese momento. ¿Cómo van a hacer? Ustedes lo dicen, ¿cómo es que lo están haciendo?
Miren ahora les voy a mostrar, ¿ven? Me creció mucho esto. Esto es la jurisdicción internacional, el TIH. ¿Qué es el TIH? Son las normas para guerras y conflictos. ¿Y eso quién se lo inventó? Después del 48 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ginebra, que vinieron los protocolos del 77, y después vino la Corte Penal Internacional. ¿Cuántos? 1998. Miren. Roma, el Estatuto de Roma de 1998, ¿qué dijo? Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra van a tener un tribunal que se llama la Corte Penal Internacional en La Haya. ¿Listo? Colombia ¿se acogió o no se acogió? Claro, no, claro que se acogió en el año 2002. ¿Pero qué dijo? Que no entrara en vigencia la Corte hasta noviembre de 2009. Eso dijo el gobierno que sacó este decreto. ¿De quién es ese decreto? En noviembre. Un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez. Dijo, yo me acojo, pero espéreme a ver si yo soy capaz de arreglar mi conflicto acá primero. ¿Por qué en 2009? Porque él sabía que en 2010 se acababa el mandato. Para no llevar el debate del conflicto interno a las elecciones de 2010, y ya sabían, teníamos presupuestado como que se iban a elegir en idea de la doctora Noemí Sanín, para ese momento embajadora en España. Dijeron, yo en 2009 pronto ya arreglé el problema. ¿Para qué funciona este Estatuto de Roma, esta Corte Penal Internacional de La Haya? Es una justicia subsidiaria. ¿Cómo así? Si usted no es capaz de juzgar en su país, entonces yo lo juzgo. ¿Por qué? Usted tiene que estar en capacidad de meter a la cárcel a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra, con su ordenamiento jurídico y con su aparato judicial estatal. Ah, pero yo no fui capaz. Ah, listo. Como no fuiste capaz, entonces yo me lo traigo para Roma, como hicieron con quién? Con Milosevic, Yugoslavia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, el Tercer Reich, Alemania, Sierra Leona, Uganda, Sudán, Ruanda, Congo, Argentina con la dictadura, Chile con la dictadura, Uruguay con la dictadura, Guatemala con Ríos Montt, que acaba de morir. ¿Se acuerdan? Entonces, para eso es esta justicia, que es con la que ahora están asustando a la gente. Ay, como no haya gente, entonces va a venir la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Con JEP y sin JEP pueden venir. Así de sencillo, para que no estén asustando a la gente. Con JEP y sin JEP puede venir, porque dicen, y si las medidas que usted tomó adentro no fueron de verdad de justicia, sino que fueron justicia de mentiritas como lo que estamos viendo nosotros en la JEP, de todos modos viene la Corte Penal Internacional, y se lo había dicho la fiscal Fatou Bensouda. Dijo, esa jeva como está diseñada inicialmente no sirve. ¿Por qué? No, porque es que sembrando lechugas y cebollas usted no va a pagar con la humanidad. Es así de sencillo. ¿Sí me lo entendieron? Viene la pregunta. Seguimos en la pregunta. ¿Dónde está la gente? Porque no la vemos. ¿Sí? Entonces ellos siguen teniendo el problema. Se acaban de consagrar en la ley cuando ya el Centro Democrático votó la semana pasada, le dijeron, yo le voto la ley de procedimiento, que usted está con un problema, salió la Corte Constitucional, entiendan algo, yo necesito que entiendan algo. ¿Cuántos son los magistrados de la Corte Constitucional? 9. Hoy las mayorías de esta Corte son el presidente Santos. 6. ¿Cuántos se necesitan en mayoría? 5 o 4. Tienen 5 y tienen 6. Y a veces tienen 7. El presidente actual, Alejandro Linares, trabaja con el presidente Santos. El magistrado Lizarazo, absolutamente santista. La magistrada Fajardo, absolutamente santista. Entonces, ni para qué les hago la cuenta. ¿Qué es lo que les estoy intentando decir? ¿Por qué salió la Corte corriendo a decir, no se preocupe por el fallo? Yo avalo
para que saquen esa ley de procedimiento. Me dice, claro, pero es que a ustedes les llegó solamente esa ley estatutaria que están evaluando el 18 de mayo. Ustedes se demoran normalmente con una ley un año y medio. Y curiosamente la van a sacar en un mes. ¿Ve? Qué curioso. A esta le metieron mucho afán. Ah, sí, es que es La Paz. Y La Paz siempre tiene afán. Ah, qué bien. Entonces saque la sentencia. No me saque un comunicado de prensa, porque el comunicado de prensa, ustedes cómo pueden cambiar todo en la sentencia. Pero solo con el comunicado de prensa, desde el Centro Democrático también digo, listo. Yo me le meto a la ley de procedimiento, pero uno, los militares van a una sala especial y dos, les das año y medio para que decidan si van o no van a la jurisdicción especial para La Paz. Procedimiento que estaban haciendo. ¿Cuál es el chiste de esto? Para que vayamos acabando. El plan de batalla y estrategia de esta gente es el siguiente. Esto es algo lento, de tiempo, de paciencia, que no es ahorita, sino de hace mucho tiempo que lo están haciendo. Hoy solamente lo que pasa es que se les quemó en la puerta del horno el pan. Ese es el problema que tienen. Cuando ya estaban acabando el diseño, les llegó un nuevo gobierno. Ese es el problema que tienen. Si ellos hubieran sacado todo por el fast track, como lo tenían diseñado, salían toteados de la risa, no tendrían ningún problema. Pero se demoraron y las condiciones del país cambiaron. ¿Sabe qué es lo que ha permitido hacer todo eso? Mi coronel, mi capitán, para que nunca se les olvide. Lo que ha permitido hacer todo esto es que ganó el no el 2 de octubre del 2016. Porque ellos perdieron la legitimidad. Así hayan metido por la puerta de atrás el acuerdo, perdieron la legitimidad. Entonces el diseño es larguísimo, con mucha paciencia. Pero cuando fueron a finalizar, se metieron en problema. Mire, la palabra clave de todo esto es esta: sistematicidad. De esto escribió un editorial mi coronel Betancourt Llanos, ¿cierto? Sobre la palabra clave, sistematicidad. ¿En qué consiste eso? Sistematicidad se requiere para este tipo de crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. ¿Y en qué consiste la sistematicidad? Usted no me puede decir a mí que un muerto allí en la esquina tomando cerveza y otro muerto allí en la otra esquina tomando cerveza son sistematicidad. Pero cuando usted se va a una cárcel militar como la que está aquí en Bello y le dice a todos: yo les voy a dar libertad, eso sí, usted me firma con un papelito que diga que usted es culpable. Usted va a tener más o menos 300, 400 papelitos que dicen: yo soy culpable y yo hice de lo que me están acusando. Así no se hace. Usted con esos allanamientos, con esos reconocimientos va a poder decir: ah, mire que sí era una sistematicidad de las Fuerzas Armadas. ¿En contra de quién? De los líderes sociales, dicen ellos, como los muertos ayer del Cabo. Es una balacera entre las FARC y el ELN por coca. Pero eso no lo cuentan. Están diciendo que eran líderes. Entonces, miren, el chiste es: con personajes tales como este, que ya les lo mostré una vez acá. ¿Sí? Miren pues los personajes. Vamos a ver si no me conocen. ¿Cómo llama este señor? No. El doctor Danilo, expresidente del Consejo de Estado. Miren pues. O sea, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hoy magistrado de la JEP. Miren pues. Ex fiscal general de Banco Montealegre. ¿Listo? La contracara de la moneda del cartel de la toga. Porque aquí a la gente le olvida eso. Ah, no, es que el cartel de la toga es de la Unidad Cusco. ¿Sí? Y el que le llevaba a la gente no era ese. Universidad Libre, Universidad Externada. Muy bien. Luchando hace un mes por la rectoría de la Universidad Externada con otro que participó en La Paz, Juan Carlos Henao, ex magistrado de la Corte Constitucional. ¿Listo? Miren pues, son los arquitectos de todo esto detrás de bambalinas. Jesse Reyes, ex ministro de Justicia,
Hasta hace 20 días, Sí, fue magistrado. magistrado de la JEP. Renunció. Vio tanto desorden y tanta locura que estaba perdiendo prestigio él como magistrado. Eso sí, renunció, pero no devolvió los meses de sueldo que le pagaron desde enero, ¿cierto? Ah, claro. Le estaba pagando a los magistrados de la JEP sin empezar a trabajar. Miren pues qué bonito. Entonces, Jesse Reyes, hijo de Alfonso Reyes Echeandía. Lo interesante para los que no habían venido, señores periodistas, la foto del fondo. ¿A quién ven aquí? Vladimir Y Stalin. Stalin. Ilich Lenin, No. Trotsky, Stalin en el Politburó con las banderas del Partido Comunista. Y no es un montaje. Esa pintura existe. Allá se tomaron la foto. ¿Dónde es esta pintura? Miren pues para que vean. Que le tiran a uno todas las señales, pero es que usted no las quiere coger. O sea, usted no quiere entender las señales, ya es cosa suya. Se la están dando con plastilina, masticadito. Esto es en el estudio, en la oficina del dueño de la revista Semana. Miren pues. ¿Y quién es el dueño de la revista Semana? El señor Felipe López Caballero, hijo de Alfonso López Miquel, nieto de Alfonso López Caballero, dueño de la revista Semana, mejor amigo del presidente Juan Manuel Santos desde que tiene 7 años. ¿Listo? Para que no nos vaya olvidando los datos interesantes. Y el director de la revista Semana, ya no el dueño. ¿Quién es el director? Alejandro Santos Rubino, hijo de Enrique Santos Calderón, hermano de Juan Manuel Santos, fundador de la M19 y de la revista Alternativa. Es que la gente le olvida las cosas, se les olvidan las cosas, entonces hay que contarle a la gente las cositas. ¿Listo? Los medios de comunicación, Alejandro Santos Rubino, los medios de comunicación y la rama judicial. Desde adentro, ¿no? Fiscal, Corte Suprema de Justicia, Ministro de Justicia, Consejo de Estado. ¿Qué? Toda. Completica. ¿O cuál le falta? Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Ministro de Justicia, Consejo de Estado. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan entendiendo, pues. Diseño, sistematicidad, para acabar. Si usted lleva 7 años metido en el CMP allí, o en Tolemaida, o en cualquier centro de detención en la PM13, y le dicen, vea, nosotros somos tan buena gente en la gente, que lo vamos a condenar solamente de 3 a 5 años. Me dice, qué bien, me parece excelente. Me dice, pero es que yo llevo 7 detenidos. Vea, yo soy tan buena gente como jefe, que no tiene que volver a la cárcel, porque los 7 que ya pagó, ahí están metidos los 3 o los 5 que yo le iba a condenar. ¿Le parece? Claro que le parece. ¿A quién no le va a parecer? Es un dulce envenenado, como lo escribió mi coronel Betancourt. Dulce envenenado. ¿Por qué? Usted se quiere ir ya para la calle y no quiere volver jamás a una cárcel. Eso sí, me tiene que firmar ese papelito donde se allana. Y con el número de allanamientos aplican algo que se llama la teoría de Roxin. Para quienes en algún momento han estado en una clase de derecho penal. Teoría de Roxin, el hombre de atrás. Sí. Esto era una política de gobierno, era una política de Estado. ¿Y quién estaba dirigiendo cuando ustedes hicieron todos esos crímenes? No les sirven crímenes de antes del 7 de agosto de 2002, ¿no? Esos crímenes no les sirven. Tienen que ser crímenes entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010. Esos crímenes les sirven.
De resto, ninguno le sirve. Y ojalá sean allanamientos de generales o coroneles, porque los de los cabos, los tenientes, los capitanes les sirven mucho. Los del soldado les sirven para llenar la bolsa, para sumar, pero los que más les sirven son los de generales y coroneles. Entonces ya se dieron cuenta cuál es el diseño. Ese es el diseño. Si ustedes como medios de comunicación nos pueden ayudar a contarle a la gente que esto es lo que está pasando y que las pruebas están al canto, ahí están las pruebas. Porque la gente se preguntaba, oye, ¿por qué están tan interesados en que los militares, o sea, qué tiene que ver el partido FARC o el partido, o los que están defendiendo a la FARC en el Congreso, aunque los militares sean condenados, si lo que deberían deberían estar preocupados es por defender a los de la FARC más que por clavar a los militares y los policías? Ah, no, es que sin militares y policías no hay fiesta. Son un instrumento fundamental para la estrategia y la llevan creando hace muchísimo tiempo. Y nosotros les colaboramos mucho con las bajas de 2008, de octubre de 2008. Ustedes y yo sabemos de qué estamos hablando. Entonces, esa es la teoría probada. Les agradezco mucho por venir, les agradezco mucho mi conexión, yo les pago. La